Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a la sesión 168, seguimos todavía en el capítulo 2, esta es la parte 5. Ok, en este capítulo va a haber demasiadas secciones porque es un capítulo un poquito más largo y es importante para tener un poco más de detenimiento. La sesión pasada estuvimos viendo el versículo 7 y especialmente la primera parte que decía la parte A, como se dice, la parte A y la parte B, todo versículo tiene A y B, la primera y la segunda. Dice en la parte A, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso se vio y una de las cosas importantes que sí quiero volver a reforzar es de que todo tiene que tener una relación primeramente de interpretación propia de la Biblia como tal. Por eso tenemos que irnos hasta el Antiguo Testamento. Entonces ahora es algo todavía más directo, que es la parte B, que dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay varios puntos que vamos a analizar. En primer lugar, esto que quiero que veamos es que hay una de que se va a vencer. Los versículos cuando dice que somos más que vencedores en Cristo, no se trata de vamos a vencer un problema y seremos y lo tratamos de ver muy con una teología de gloria, un pietismo total. Somos los que estamos ahí, nosotros participando y que tenemos y vemos nuestros problemas y eso no es lo que tenemos ahí, ni una enfermedad, ni nada por el estilo. Esto está hablando y va a apuntar hacia una obra de Cristo y especialmente a una situación escatológica, porque ahorita vamos a apuntar a un, a algo escatológico. Entonces va a haber tres palabras, una es que es una cuestión de protológico o que sea de algo de inicio. También vamos a tener algo de tipografía, algo de tipología, ¿ok? Del tipo, y también tendremos lo que será escatológico. Esas tres partes son importantes que vamos a ver. Y después va a haber el que nos va a dar, porque el que dice le daré, el que está hablando aquí es Cristo. Le daré a comer, entonces aquí es dar y también implica comer. Entonces nos vamos a detener en vencer, en dar y comer. ¿Ok? Y después va a venir de qué nos va a dar de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida aparece en el Génesis inmediatamente. Vamos a ver esto por qué aparece y vuelve a aparecer nuevamente ahorita en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en otras partes que hemos visto. Y después dice, el cual está en medio, pero ahora vean que habla del paraíso. Sin embargo, comentábamos que en la Septuaginta, que es la Biblia traducida del hebreo al griego, la primera y la que tenían los apóstoles, en este caso, toda esta parte, el paraíso es Edén en esto. Entonces, en medio del jardín del Edén de Dios. ¿Ok? Entonces, vean que esta segunda parte está simplemente cargada de teología y va a requerir un poco de más concentración, de más investigar. Por eso dice el que tiene oído, oiga. ¿Ok? Estamos nosotros, ahora sí, motivados a seguir investigando, escudriñando lo que está pasando. Muy bien. Entonces, pasando a esto, un poquito de preguntas. El árbol de la vida aparece en el prólogo del Génesis. ¿Y qué significado tiene que esté ahí? O sea, porque tiene un significado. Y muchas veces lo vemos y no ponemos atención, porque vemos que la Biblia, ahorita lo vamos a leer, tiene dos árboles que están ahí. Y uno de ellos es el árbol de la vida y el otro es el que le prohíbe a Adán que tome y perdón, que coma de esto, ¿no? Y que tiene un significado para nosotros este árbol de la vida o solamente fue para Adán. Y lo otro es por qué está en el jardín y de hecho por qué está en el centro del jardín, del Edén. Y por qué aparece otra vez, aquí vemos,
nuevamente, está en medio del paraíso. Entonces, el paraíso está aquí apuntando a este Edén escatológico, ¿ok? O este paraíso, o de este símbolo, este protosímbolo, como lo llaman ciertos teólogos, este protosímbolo, ahora está nuevamente en el paraíso, en la misma posición del centro. Tiene que ver la importancia del centro. Entonces, ¿por qué está ahí? Entonces vemos que el árbol tiene como conexión a un pacto. Es una de las cosas que se ha estudiado y se ha visto por otros teólogos y se convierte también en una especie bueno, una especie en un sacramento dentro del pacto de obras. ¿Ok? Y la pregunta, y no dice, es aquí donde sí hay ciertos comentarios que si comió Adán de él o no comió. ¿Ok? Hay muchos que se inclinan a que no come, es que come y realmente todo apunta que no comió del árbol de este, aunque el que se le prohíbe es del otro. ¿Ok? Entonces, que si el punto es participó de él y tiene una participación escatológica. ¿Ok? Porque esto, como comentaban, tiene un aspecto hacia al fin del tiempo. Entonces vemos que el árbol al inicio apunta al final. Muy bien, entonces leamos un poquito el contexto que se está viendo y está en Génesis 2, versículos 8 a 9 y 15 al 17. Entonces, en el 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Ok? Al oriente, vean que el Edén es el área, ¿ok? Y el huerto, todo va a ser el jardín. Al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esos son los dos árboles que existen y está en medio. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Okay, una de las cosas que olvidamos cuando leemos esto, nada más un paréntesis, que el hombre no era nada más trabajarlo, sino también que lo guardase, que lo protegiera, lo cual falló Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí ya viene un pacto. Este es el pacto de obras. Básicamente el pacto de obras es, obedeces, vives, no obedeces, mueres. Así de sencillo está el pacto de obras. ¿Ok? Entonces, existen dos pactos en la Biblia, es el pacto de obras y el pacto de gracia. Okay. Y ahorita nosotros estamos en un pacto de gracia, no es que estemos simplemente en la gracia como tal, porque la gracia siempre ha existido, ¿ok? Y existe antes de la ley. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, pero aquí es este pacto. Entonces, el árbol tiene una relación con el pacto de obras. Y vemos, observen algo, que el pacto de obras desde el inicio está y el juicio final está basado en obras. Entonces es obras, obras. Y esto choca muchas veces, ahí nada más para que aquellos que se puedan confundir de que, oye, pero la salvación es por gracia. No, nadie está hablando de la salvación, estamos hablando del juicio. La salvación es por gracia, por medio de la fe, porque nadie ha sido salvo por la fe. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Ok, entonces, conceptos de doctrina, aquí nada más. Entonces, vemos que, y voy a apuntar, ese es un otro teólogo que también es recomendado, se llamaba Francis Turretin, él, un italiano, en el cual maneja muy bien este concepto desde entonces, ¿verdad? Vemos que en 1623 al 87, vivían poco tiempo en ese tiempo, y vemos que, o sea, al día de hoy se estudia en seminarios la teología de Francis Turretin. ¿Ok?
Ese sí es recomendado, al igual que les había recomendado el de Voz, que también tienen similitud con ellos. Torretín indica que el árbol de la vida es como un sacramento y un símbolo de inmortalidad, en resumen. ¿Ok? Así que el árbol de esto no es para una vida feliz simplemente, sino que va apuntando a una vida celestial. Y también es el acceso al árbol de la vida era por obediencia. Y eso es parte de este pacto, porque estamos en el pacto de obras, que es dentro de lo que está en el jardín del Edén, aunque el árbol que le prohíbe es el otro. Y después en el Génesis, era una condición que no está definida, ¿ok? Y esto es, hablamos en un plano terrenal, ¿ok? Y se tendría esto que el árbol, que también habla Turretín, de que el árbol apunta hacia una mayor recompensa en una gloria celestial. Eso es parte del escatológico. Entonces, lo sorprendente y maravilloso de ver ahorita que el árbol, cuando el primer hombre, Adán, creado, ya apuntaba y veía hacia allá completamente. Ahora bien, les pasé, bueno, en el libro de Gerhardus Voss, en el libro de su teología sistemática, la pregunta 22 la voy a apuntar, y él habla también de esto, parecido a lo que habla Turretín. Dice, ¿qué han enseñado los teólogos acerca del sacramento del pacto de obras? Muchos hablan de dos sacramentos, a saber, el paraíso y el árbol de la vida. Se llega a este punto de vista de la siguiente manera. En Apocalipsis 2:7, cual estamos viendo, habla del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Con estas palabras se hace referencia a Cristo. Así pues, aparentemente el árbol de la vida en el paraíso terrenal, después de la caída, era un símbolo del poder de la vida que está en Cristo. Vean lo escatológico que va apuntando, y nuevamente vemos que todo está hacia Cristo. Y antes de la caída, una señal de que el poder antes, ¿verdad? Del poder de la vida para el hombre no debía buscarse en sí mismo, sino afuera de él, en Dios. Además, puesto que este árbol está en medio del patio celestial, ahora vemos en los textos escatológicos, tiene un significado central y resume, por así decirlo, toda la gloria y la dicha del cielo. Vean el otro significado, dice, por consiguiente, habrá formado el punto central del paraíso en la tierra, de lo cual se deduce directamente que el paraíso mismo era una imagen del cielo. Vean, esto es una cuestión teológica. Se deduce directamente que el jardín del Edén mismo era una imagen del cielo. Es por eso que el Edén viene a ser el templo, ¿ok? Viene a ser esta tierra prometida, viene donde moraba ahí Dios, y va cambiando, se va moviendo en el arca, después en la tierra prometida, después ahora en el hombre, y ahora va en el templo, y después habita en el hombre como cuerpo, ¿verdad? Como todos en la iglesia, en este caso, como cuerpo, y después, obviamente, va apunta todo hacia la consumación del reino. Y dice, a este hombre se le une con la concepción ampliamente compartida de que el hombre, si hubiera permanecido sin caer, sin pecar, habría disfrutado del estado de dicha, no en la tierra, sino en el cielo. El sacramento se convierte así en una imagen y sello de un bien espiritual superior. Esto es para que lo lean con más calma y lo vean en el canal. ¿Ok? Otros hablan de dos sacramentos, esto es, los dos árboles del relato del paraíso. Con el árbol del conocimiento del bien y del mal se selló la amenaza, con el otro árbol la promesa. Hay otros que designan 3 o 4 sacramentos agregando a los 3 mencionados anteriormente el sábado como un sello de reposo celestial. Quise poner toda la respuesta que da este Voss en
en esta pregunta de su teología sistemática. Pero aquí lo interesante es de que comenta aquí, dice, se le une la concepción ampliamente compartida de que el hombre, si hubiera permanecido sin caer, sin pecar, porque esa es una de las preguntas que teológicamente hace, ¿qué hubiera pasado? Obviamente dentro del plan ya iba a pasar, porque apuntaba hacia él, pero cuando pecan, los tiene que sacar para que no coman. Y ponen y protegen con esas espadas que estaban dando y a los ángeles que pone ahí cuidando, porque si entraban los ejecutaban, ¿ok? Para que no permanecieran en ese estado por siempre, en este árbol de la vida. Y ahora el acceso a ese árbol de la vida, ellos podrían haberlo tenido si hubieran obedecido. Entonces, ahora el árbol aparece al final. Esto indica que tiene que ver con la consumación del reino. Entonces, desde el inicio apunta a una consumación final. El inicio no era el final desde el principio. Este es un símbolo protológico. Y desde el diccionario, busqué de la protológico, dice del griego protos primero y logos saber, indica en el ámbito de la teología contemporánea, la doctrina que estudia las afirmaciones dogmáticas relativas a los orígenes, al principio, la creación del universo en general y del hombre en particular, su elevación al orden sobrenatural, la caída del pecado original. O sea, este es de un diccionario así, no teológico, lo quise poner para que veamos, pero cuando es protológico es de lo que es inicial, ¿ok? De hecho, por ejemplo, en Génesis 3:16, que habla acerca de del hijo de la mujer y que lo va a herir, etcétera, etcétera, le llaman el protoevangelio, ¿ok? Es el inicio de lo que nacería, de lo que se formaría después de ahí, apunta hacia el Evangelio, pero desde el inicio, en este caso de este protoevangelio, Dios da la salida. ¿Ok? Así que estamos ahorita viendo a tres cosas. Adán es el hijo protológico, ¿ok? Israel es el hijo tipológico y Cristo es el hijo escatológico. Esto es importante verlo, porque si lo vamos viendo, vamos entendiendo en la Biblia cómo es lo que está hablando desde Adán, él lo está viendo protológicamente. Cuando viene Israel y está viéndolo como hijo, es una tipología que apunta a Cristo, y también Adán apunta a Cristo, y a Cristo es el hijo escatológico, Cristo como tal, que también se le conoce como el segundo Adán. ¿Ok? Entonces, el símbolo del árbol de la vida, vemos que al estar en el Génesis tiene un significado protológico y al ubicarlo en el Apocalipsis, un significado escatológico. Entonces, el árbol de la vida como sacramento en medio, en la cual es una parte cuando está como sacramento, apunta también a las iglesias, en ese cuenta al cuerpo, dice, donde participan de esa vida de consumación ya consumada, apuntando a Él, porque la consumación la vemos nuevamente hacia Cristo. Y cuando vemos ahorita, decía, de Israel como hijo, vean en esto, Oseas, el profeta Oseas, en el versículo 1 del capítulo 11, dice, cuando Israel era muchacho, vean la manera en que se escribe, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esto está apuntando cuando lo saca a todos del Egipto. ¿Ok? Israel desobedeció, fue expulsado y exiliado. No cumplieron. Todo esto muestra que Dios, vean, siempre trata a través de su Hijo, tanto con Adán, con Israel y con Cristo. Pero todos Adán y todo lo que pasa va apuntando hacia Cristo. Y es más, podemos ver cómo lo que vive Israel lo pasa nuevamente Cristo, pero ahora sí, completamente obedeciendo. Cristo es el Hijo obediente
es el Hijo escatológico, el que cumple perfectamente todo desde el inicio. En Deuteronomio 30, 19, 20 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Eso es cuando los pone a decidir. La bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vean, aquí es la obediencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Ok? Ahora vemos dos árboles en el Edén. ¿Ok? Vemos dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese, el, el acceso hasta como vemos en el 2.7, el acceso al árbol lo da Jesucristo porque venció. ¿Ok? Ese es el que da el pacto. Ahora es el como pacto de gracia. Es el que da. En el de bien y del mal, ahí todo salió al revés, porque el que debía de haberlo dado, o sea, no debieron de haberlo puesto, pero el que lo da es la mujer, Adán, y rompe con el pacto de obras y por lo tanto entramos todos, porque él es nuestro representante federal, así se dice, pecó y todos pecamos, al igual que ahora todos los que estén o estemos en Cristo, todo tenemos lo que Cristo logra. En el versículo otra vez 7 existe una promesa que Cristo hace de dar al que venciere, le daré a comer del árbol, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto conecta la obra de Cristo, ¿ok? Con el Hijo escatológico, obediente. Y ahora Cristo, cuando está escribiendo, Cristo no está, y también olvidamos esto, eso es importante entenderlo. Cristo ahorita está ya con un cuerpo glorificado. Cristo ya no tiene el cuerpo de carne que tenemos. El cuerpo que tenemos ahorita es un cuerpo que se va degradando y al final de cuentas se va a echar a perder. Pero el cuerpo glorificado no. El cuerpo glorificado nunca va a poder pecar, nunca se va a poder enfermar tampoco. El símbolo del árbol de la vida ahora se transforma del reino protológico al reino escatológico, porque está ahora Jesucristo, cuando Él está prometiendo, está en un estado ya de glorificación y apuntando hacia el final. Entonces, cuando Jesucristo está apuntando hacia el final, va a tener también otro efecto. Pero antes el árbol de la vida tuvo el propósito de apuntar a algo más grande que el reino terrenal. La vida ofrecida a Adán no era solamente mantener el orden de cuidar, de cultivar, sino la realización de una forma de vida consumada, confirmada y glorificada. Esa es la parte escatológica que va apuntando hacia allá. Entonces existe una condición que dice al que venciera, ¿ok? Cristo reina en el cielo en este momento y cuando está también ahí y reina aquí, ¿verdad? Pero él se encuentra en el cielo, de entonces que al momento que él va a dar lo que va a decir que daré de comer, es una cuestión real, una realidad que apunta hacia el futuro, ¿ok? Y entonces, como va a apuntar hacia el futuro, es escatológico. Y este reino, al estar él en un cuerpo de glorificación, va a apuntar también hacia nosotros, hacia el tener esa transformación total del cuerpo glorificado que se obtiene en un reino. Entonces, por eso el reino terrenal, el actual, al igual que estamos viendo ahorita en Adán, apunta, espera hacia esa transformación total del cuerpo que a la cual tiene Jesucristo al momento que él está dando el acceso al comer. Entonces, el comer espera una transformación de vida del cuerpo, de la resurrección de todo un cuerpo.
En Apocalipsis 1 al 17 al 18 se ve, dice, cuando le vi, eso es Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciendo, eso es Cristo, vean que ahora él en este estado le dice, no temas, yo soy el primero y el último, ¿ok? Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte del Hades. Cristo aquí está anunciando la resurrección, ¿ok? Porque le da toda la autoridad, que es el primero y el último, que está, el que vive, estuvo muerto, eso es parte de esta resurrección, y dice, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, eternamente. La resurrección es, nunca, es una vida eterna, y tengo las llaves. Él dice quién y quién no vive o quién muere. Entonces, Cristo anuncia la resurrección. Y vemos como aquí vemos en Juan 14:16, que básicamente está apuntando también aquí, que es el conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La vida eterna está conectada, ¿ok? Con comer del árbol de la vida, porque por eso le va a dar de comer. Cristo glorificado, escatológicamente, en este caso, no solamente son en cuerpos nuevos, sino es conquistado, ¿ok? Que habla, y el que haya conquistado, si no es en plenitud, perdón. Ahora, cuando habla de conquistado, porque dice al que hubiere conquistado, es la otra parte, pero ¿quiénes son estos? ¿De quién hablan conquistado? Vemos en Apocalipsis 12 al 11, un solo versículo, por eso quería que leyeran todo el 12 para que se pudiera entender. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vean que la razón y la causa de que vencen es por medio de la muerte de Cristo, de la sangre del Cordero, de la muerte de Cristo y donde muere en la cruz. Entonces, esto es, y sobre quién vence, sobre la bestia, sobre lo que estamos hablando en el capítulo 12 a estos santos que son perseguidos. ¿Okay? La condición para entrar es obediencia perfecta. Adán no la tuvo, Cristo sí, pero también, aparte de que él la tiene, la obediencia, él da la obediencia a todos los que han sido elegidos y creído y han sido regenerados. Dios da la obediencia de por una imputación a cada uno de todo el creyente, ¿ok? Pero esa obediencia, vean que es el Cristo, es el que hace esa obra para que esa obediencia en nosotros, no es que nosotros salga de nosotros nada más obedecer y voy a obedecer y voy a obedecer, porque no podemos obedecer. Tiene que ser de parte de Dios, en este caso el Espíritu Santo, el que también nos redarguye y que también conociendo y vamos nosotros deseando querer obedecer. Y aquí viene el versículo uno que siempre está mal empleado, el Filipenses 2:13, pero me voy al 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ok? Eso no quiere decir que la salvación se pierda, ¿okay? Es un absurdo, total absurdo pensar eso. Ya lo hemos hablado en otras sesiones. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este querer en hacer y querer como el produce así el querer como el hacer, es por la acción de Dios, que vemos acá, le había puesto esta obra de obediencia que está ligada toda a esta cuestión de pacto y es toda esta cuestión de vencimiento, de conquista. No está hablando de una cuestión pietista en teología de gloria. Así que, hermanos, hay que quitarnos de la mente ese tipo de pensamiento. Hebreos 12, y esto también está relacionado, 12 del 12 al 17, dice, por lo cual,
Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Les está hablando a todas estas personas que quieren regresar, ¿no? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vean que aquí habla de que se requiere para ver la, a Cristo, tenemos que, dice, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pietistamente, la gente podría esforzarse a buscar y ser, trabajar en su santidad ellos mismos, lo cual es equivocado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No fue elegido él. ¿Cuál es esa santidad en la cual se está hablando? ¿Okay? Básicamente es esta conquista, haber llegado. Dios está trabajando en nosotros por medio del Espíritu Santo, no nosotros solos trabajando para lograr esa santidad, la logramos por medio del Espíritu Santo. Aquellos que han sido elegidos solamente. ¿Ok? Ahora, ¿es el arrepentimiento algo que merecemos? No. Si no, el arrepentimiento, sin arrepentimiento podemos entrar al cielo, tampoco, ¿ok? Porque tiene que ver este arrepentimiento, el cual no es de nosotros arrepentirnos, sino proviene también de Dios. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿ok? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es por eso que Cristo tenía que morir. Y qué bueno que murió, porque era el único que podía condenar el pecado en la carne. Por eso tiene que ser crucificado. Para que la justicia de la ley, fíjense bien, aquí es parte de esta justicia que hablaba por aquí, en los versículos anteriores, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Vean que aquí está la imputación. La justicia de Cristo se nos va a imputar a nosotros y por lo tanto tenemos la justicia que se requiere. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Su justicia no solamente es imputada, sino también es cumplida en nosotros. Porque también la ponemos, no, pues se me imputó, sí, pero se cumple en nosotros. Ahora vean Gálatas 2:20, conocido versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿ok? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esta crucifixión, cuando Cristo, yo también fui crucificado, su resurrección también es mi resurrección. Y lo que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vean que toda esta de esta justificación apunta, como decíamos, hacia la cruz. En Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos de ellas, apuntan también hacia la escatología. No apunta a la cuestión aquí constantemente, apunta hacia allá, hacia la justificación que Él está también trabajando y hasta nuestra santificación. Estamos llamados para obedecerle y debemos tener un deseo de obedecerle. ¿Cómo? Por medio de buenas obras que Él trabaja y gratitud que el Espíritu Santo también trabaja. El derecho a participar a la mesa del Señor, porque vas a ir a comer
es la justicia del Señor imputada a nosotros. ¿Ok? Por último, quiero que veamos aquí tierra nueva y cielo nuevo en el tema. El árbol de la vida aparece en el último capítulo del Apocalipsis. En los versículos del 1 al 3 dice, después me mostró un río amplio, un río limpio, perdón, de agua de vida. Este río también lo vemos en el Edén. Vean la similitud. Y resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río y estaba el árbol de la vida. Vean, ahora el árbol de la vida aparece no exactamente igual como en el Edén. En el medio sí, pero no está igual. Aquí ya había un río y vea que ve en medio de la calle ciudad y a uno y otro lado del río estaba del árbol. No indica que el árbol estaba en dos partes, sino que el árbol es ahora grande y abarca los dos lados del río. ¿Ok? Y después dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Entonces ahora ya hay más información. Ya ahora ya es un cumplimiento. El otro era una cuestión protológico que apuntaba a este árbol escatológico que va a tener su culminación de 12 frutos, dando cada mes su fruto. Vean que ahí otra vez aparece el 12 y el año son 12 meses. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, estos 12 frutos y todo es que va a hablar la plenitud del pueblo de Dios. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos les servirán. Así que Cristo cumple, pero también trasciende, cumple y va a trascender totalmente hasta el final. Los 12 frutos, como decía, es la llenura de su pueblo y la llenura de vida todo el tiempo. Por eso es en cada mes. No es nada más en los 2 meses, un mes sí, un mes no. Está en todo, en toda la cuestión de la llanura. Así que Adán está relacionado con este pacto de obras, pero ahora vemos que este nuevo pacto, este nuevo árbol y esta escatología que apunta todo hacia Cristo, ya es algo intensificado, algo consumado y también algo glorificado. Entonces es una vida escatológica que Cristo ha asegurado para nosotros. Así que vamos a terminar aquí. Les invito a que chequen esto en el canal de YouTube nuevamente.